Grabemos. Bienvenidos a clase. Eh, Vamos a hacer refuerzo de saberes, dice ahí. Entonces veamos en nuestra guía de qué debemos reforzar, jóvenes. Sí, tenemos que reforzar de lo que ya trabajamos de movimiento. Entonces, tenemos que reforzar sobre excreción, sobre todo excreción humana, aunque aquí nos muestran un mapa en animales, excreción en animales y plantas, y de ciclos biogeoquímicos, en especial del ciclo del agua. Vean, venga, sigamos explorando, que vamos a reforzar. Ahorita hacemos un recorderis de cada punto, dibujar, bueno, actividades. Entonces, según aquí el video, lo vamos a ver y estar pendientes porque del video nos toca que es movimiento rectilíneo uniforme, aunque eso ya lo sabemos. Rectilíneo uniforme, la misma palabra nos va ayudando, bueno, y tenemos que dar un ejemplo, o sea, dibujar. ¿Qué más nos preguntan? Dibujar un movimiento parabólico, también ya lo vimos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la pelota de fútbol? Cuando lanzamos fútbol, que nos gusta el fútbol. Ahí movimiento parabólico, como en rectilíneo, ¿se acuerdan de que veíamos la trayectoria de cuando vamos viajando por una carretera que es derechita? ¿Listo? Es rectilíneo. Dibujar movimiento parabólico ya. Dibujar el movimiento circular uniforme. Si ahorita miramos el video, pues circular. ¿Sí? En la vida cotidiana, ¿quién hace movimiento circular? Pues en una rueda, ¿no? Bien sea del carro, bien sea allá en un parque, allá en las ruedas. Explica el movimiento circular uniforme variado. Ok, listo. Bueno, ahora dice actividad plan lector, realiza un resumen de lo aprendido en clase. Pues te puedes tomar ideas de cada uno de estos mapas, de estas actividades. Se toma lo que le parece muy importante y lo escribe ahí. Bueno, uy, un proyecto, trae un proyecto. Tienen que acostumbrarse a explorar toda la guía. Aparte de estas preguntas, trae un proyecto, vea, y hay que hacerlo. Bueno, entonces comencemos. Primer tema que hay que reforzar es los ciclos biogeoquímicos. Bueno, te voy a mostrar una imagen de los ciclos biogeoquímicos. ¿Cuáles son? Aunque para recordar, ¿sí? Porque ahí solo nos hacen específico del ciclo del agua, que es un ciclo biogeoquímico, pero como te digo, hay veamos este video que es cortico. Los ciclos biogeoquímicos tiene que ver, este video es cortico, entonces pongámosle mucha atención a este resumen de los ciclos biogeoquímicos. ¿Te parece, Manuel? Con eso ahí comprendes. ¿A qué se referencia los biólogos a ciclos biogeoquímicos? Se tienen en cuenta los tres aspectos del planeta. Hidrosfera, atmósfera y tierra. Los seres vivos en los ecosistemas obtienen la materia del medio ambiente, la Y al ciclo de la materia y nuevamente al ambiente, donde este ciclo se vuelve a repetir una y otra vez. A este proceso dinámico entre los componentes de la atmósfera, hidrosfera, litosfera y los seres vivos se le conoce como ciclos biogeoquímicos. ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces, mire, ciclo hace referencia a que los procesos inician, tú puedes estudiar la distribución de esa materia y de esa energía
en cualquier punto, en cualquiera de las etapas, ¿sí? Tú puedes centrarse en cualquiera de las etapas, pero se dan todas esas etapas del movimiento. El ciclo biogeoquímico hace referencia a ese movimiento, a ese circular de la materia en los ecosistemas. Existen diversos ciclos biogeoquímicos y se le llaman así porque incluyen las siguientes categorías. Biológica porque participan diversos organismos, como los animales, vegetales ¿Si y alcanzas sobre a todo oír, Emanuel? microorganismos. Biológica porque influyen factores abióticos como son el suelo, aire y agua, y químico porque estos elementos se van transformando durante todo el ciclo. ¿Listo? ¿Sí ven? ¿Por qué se le llama ciclos biogeoquímicos? Bueno, la materia circula en estos tres aspectos del planeta, ¿sí? En los seres vivos, ¿sí? En el suelo y en todos los factores abióticos. Y por como es materia, pues tiene su dinámica química. Bueno, Los ciclos biogeoquímicos más representativos son el ciclo del agua, el del oxígeno, el del carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos ciclos a su vez se pueden dividir en dos categorías. Ciclos de nutrientes gaseosos o atmosféricos son aquellos donde sus reservas principales se encuentran en la atmósfera y se distribuyen de manera amplia. Y los ciclos de nutrientes sedimentarios, sus reservas principales se encuentran en el suelo o en las rocas y son ciclos más lentos en comparación a los atmosféricos. El ciclo del azufre se considera un híbrido ya que circula en la atmósfera y en los sedimentos. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te bueno, haya sido de ayuda. Si te ha gustado, veamos aquí el ciclo del agua. Un ciclo muy, un ciclo muy importante es el ciclo del agua. Veamos. o ciclo hidrológico es el proceso que describe el movimiento del agua del planeta a través de los mares, el cielo y la tierra, pasando por distintos estados. Todo esto gracias a la energía del sol. El ciclo del agua consta de tres etapas: evaporación, condensación y precipitación. El ciclo del agua inicia cuando las aguas Precipitación. superficiales, Veamos. ya sean océanos, mares, ríos, arroyos, lagos o lagunas, se calientan por acción de los rayos del sol y se evapora. A este proceso se le llama evaporación. El agua de los seres vivos también es liberada a la atmósfera mediante la transpiración para regular su temperatura Y en las interna. Y al plantas. respirar también liberamos vapor de agua. Las plantas liberan vapor de agua a Mire, través de las hojas. Toda esta agua en forma de vapor asciende a las capas superiores de la atmósfera y el frío de la atmósfera convierte este vapor en pequeñas gotas de agua que al juntarse forman las nubes. A este proceso se le llama condensación. Las gotas se juntan y se hacen cada vez más grandes y el aire pierde la capacidad de retenerlas y caen por la acción de la gravedad. Así es como se forma la lluvia. Si la temperatura es muy baja, el agua cae en forma de nieve o granizo. A este proceso se le llama precipitación. La precipitación del agua puede tomar diversos cursos: evaporarse nuevamente por la acción de la energía solar. A este proceso se le conoce como evaporación simultánea: caer en océanos y mares, caer en el suelo y ser absorbida por las plantas para el proceso de la fotosíntesis e iniciar el proceso de la transpiración. Infiltrarse en las distintas capas de la sí, tierra hay formas cuando se filtra en el suelo, entonces puede formar aguas descorrectivas o aguas subterráneas. ¿Ve? y formar mantos acuíferos o aguas subterráneas, o pueden seguir cauces hasta unirse con arroyos, Y, ríos o y lagos. A volver a esto ser se le parte llama de escurrimiento. lagos, Finalmente, lagunas, regresar al ríos, mar para quebradas. iniciar con este ciclo. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Listo. Bueno, eso en lo que refiere a nuestros ciclos. ¿Entendido? Bueno, ya recordamos sobre los ciclos biogeoquímicos para poder contestar en nuestra guía, ¿sí? Sobre esta temática. Como vemos ahí en la guía, perdón.
Tenemos que completar el ciclo del agua, entonces ya sabemos qué palabritas ubicar porque ya conocemos cómo están relacionados estos procesos ahí, estas etapas del ciclo. Bueno, compartamos aquí en la guía, ¿sí? De qué más nos hace referencia. Que no se les olvide, ¿sí? Que hay otros ciclos. Está el ciclo del carbono, está el ciclo del calcio, el fósforo, el nitrógeno, ¿sí? Bueno, ¿y qué hace referencia con los ciclos bioquímicos? Movimiento de grandes cantidades de estos elementos, cómo circulan ahí en la naturaleza, por procesos de producción y descomposición, y se producen en los tres grandes ambientes que son la hidrosfera, la litosfera, que es el suelo, y la atmósfera, que son parte de nuestros ecosistemas, ¿sí? Donde está la gran parte de la biomasa y está influenciado por el sol. Entonces aquí, viendo ya, recordando solo el ciclo del agua, entonces usted completa ahí muy fácil. Por ejemplo, aquí esta flechita, aquí escribimos qué es lo que, cómo se llama ese proceso, ¿vale? Bueno, si está cayendo las gotas. Completar el siguiente texto sobre el ciclo del agua con las palabras del cuadrado, ¿sí? Entonces, te ayudas acá de la imagen, ¿sí? Y haces el texto que tiene que tener eh, estas palabras, ¿sí? Estas y estas. Bueno, mire acá. El calor del, entonces usted ahí en el cuadrado escribe qué palabra va en el cuadrado, en los cuadraditos. ¿Qué palabra tiene tres letras? Entonces ahí, además usted le pone el sentido, ¿no? Porque está describiendo el ciclo del agua. Aquí está la imagen, se completa con los nombres de las etapas, ¿sí? Y aquí con estas palabras está completando la descripción de ese ciclo del agua. Bueno, y ahí vas complementando. Describir el ciclo del oxígeno, ¿sí? Ya te lo mostré ahí en el video. ¿Cómo es que cómo es el movimiento de este elemento tan importante dentro del planeta? ¿Cómo, qué etapas tiene, todo que hace parte? Así, así. Tienes que hacer el ciclo del oxígeno, ¿vale? Bueno, ¿qué nos dice acá? Excreción. Recordemos que excreción es el proceso mediante el cual los seres vivos eliminan sustancias que ya no les sirven, ¿sí? Sustancias de desecho, ¿sí? Entonces aquí el mapa nos muestra, ¿sí? Qué sustancias, ¿sí? Están haciendo parte eh, de ese proceso, tanto en animales como en plantas, que cómo se llama el proceso, todo. Entonces ya hacemos un recorrido de este mapa. Un momentico, porfis. Bien, entonces, así rápidamente, entonces la excreción que ocurre en los animales se describe de la siguiente manera. En los animales es a través del sistema excretor, ¿sí? Que se encargan de la osmorregulación y la eliminación de sustancias. Acordémonos de este proceso importante que es la osmorregulación, ¿sí? Que si no se da bien, ¿sí? Ese paso del agua, sobre todo allá en las células de los riñones, en la nefrona, pues empezamos a sufrir de enfermedades, porque es en el riñón donde este proceso de osmorregulación, ¿sí?
Controla las cantidades de agua y de sales minerales, ¿sí? Que estamos en ese proceso. Bueno, estamos. Este proceso de la excreción en los animales puede ser de tres maneras. Vacuolas pulsátiles, división a través de la pared corporal o un aparato excretor. Por eso depende del tipo de ser vivo, del tipo de animal. Si es unicelular o si es multicelular. Bueno, entonces ya el multicelular tiene un aparato excretor, un sistema excretor. Aquí nos describe qué organismos lo hace a través de las vacuolas pulsátiles, que eso ya lo vimos, pues, los protozoos, y por división a través de la pared celular, ¿sí? Son las esponjas y y los nidarios, ¿Se acuerda que hablábamos de esas estructuras que están ubicadas en estos tejidos de los poríferos, de las esponjas, que hay unas células específicas, tienen un nombre específico? Bueno, entonces echemos memoria, miremos la guía anterior, que ahí están las imágenes. Y los que tenemos sistemas mm, excretor o aparato excretor, pues en invertebrados, ¿sí? Como los insectos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tenemos, Hola, profe. no, digamos, aquí en el proceso ¿de qué? Hola, profe. En el proceso del aparato excretor, pues ya vimos que si es un invertebrado, pues tienen unas estructuras específicas de acuerdo a la clase de organismo, ¿no? Si, si estamos hablando de los platelmitos, o sea, de los gusanos, ¿sí? Entonces ellos tienen estas estructuras, ¿sí? Estas son las estructuras con que los invertebrados, los diferentes tipos de invertebrados, pues están realizando su proceso de excreción. Entonces utilizan eso. ¿Se acuerdan que tenemos imágenes ahí? Entonces, tenemos acá por ejemplo, los tubos de Malpighi que hacen falta parte, que es los insectos, ¿sí? Los crustáceos como los cangrejos tienen unas glándulas, ¿cierto? Que es por donde liberan los desechos. Entonces, esta sí es como se lee este. Y los animales vertebrados, pues tenemos un sistema, sí, un sistema urinario, sistema excretor conformado por riñones, ¿sí? Sí, estos riñones tienen unas características, mire cómo está conformado los riñones. ¿Qué producen los riñones? Producen la orina a través de estos procesos que ocurren en las nefronas de los riñones. Además de riñones, pues acuérdense que tenemos, la orina sale por la uretra, ¿sí? Y antes están los uretes que están conectados a la vejiga, ¿sí? Los que tenemos un sistema así conformados por eso, por estos. Pero los seres que tienen riñones y este sistema con estas partes son los peces, los anfibios, ¿sí? Los reptiles, las aves, ¿sí? Y hacen estos procesos. Bueno, de filtración, reabsorción y secreción. Esto es clave. Acuérdese que hablábamos de lo importante de cuidarnos los riñones. Bueno, porque hacen estos procesos y que también del buen funcionamiento de los riñones, pues así tenemos una presión arterial buena. ¿Listo? Bueno, y el recorder y discreción. Y acá con base a eso dice dibujar el sistema excretor del ser humano y de una planta, ubicando cada uno de sus órganos principales. Bueno, listo. Entonces miremos aquí qué nos cuentan de las plantas. Mire, las plantas, su sistema excretor, o ellos eliminan las sustancias de desecho, ¿sí? Eh, ¿Se acuerda que vimos que hay unas estructuras ubicadas en la raíz que depende el tipo de planta?
Entonces teníamos las lenticelas, ¿cierto? Tenemos las hojas y en las hojas tenemos los estomas, que ahí hace el intercambio de gases. Tienen que mirar esa guía y tienen que mirar esas imágenes. Entonces los vegetales pues tienen las hojas y tienen unas células, esos estomas que están ubicados o en las hojas o en los tallos. Pero resulta que hay plantas, sobre todo las acuáticas, tienen además de esto, tienen eh, lenticelas y tienen su forma y se ubican allá en las raíces, porque como generalmente viven por ejemplo, los manglares, ¿sí? Entonces, pues ellos tienen eliminan ciertas sustancias. Entonces, las plantas pueden eliminar a través de sus hojas o de sus tallos, ¿qué? Oxalato de calcio, aceites, ¿sí? Gases que son aromas, látex, ¿sí? Gomas, resinas, ¿sí? Con una función específica. A ver qué me escribió. Ay, se sale y se mete el internet. Bueno, entonces se va y toma esa guía o miramos aquí rápidamente, ¿sí? Rápidamente miremos eh, cómo es la estructura, sistema excretor de los mm, excretor humano y sistema excretor de las plantas. Veamos que esto es tan bonito. Y yo les mostraba imágenes. Listo. Entonces primero veamos el de las plantas. Sí. Y luego miramos el de los humanos. Mire. Ah, pues voy a compartir. Bueno, sistema excretor en humanos, sistema excretor en plantas. Mire, ¿se acuerdan? Mire, ¿sí? Las lenticelas, los estomas. Mire, mire los estomas, de donde se ubican, las lenticelas. Eso ya habíamos hablado un poco, ¿sí? Entonces, para que su merced vea lo que tiene que dibujar. Vea. Y en el humano, va, mire, nuestro sistema excretor, vea, los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Y sale, por ejemplo, en ustedes los hombres. Y así es en nosotras. Nosotros sí tenemos, nosotras las mujeres sí tenemos aparte la uretra del conducto vaginal. Cambio, ustedes, yo les contaba que ustedes eyaculan el semen por la uretra y también orinan por la uretra. Bueno, vamos con en la guía, con el otro tema que debemos reforzar. Bueno, aquí contesta. Bueno. Ah, bueno, aquí nombran otras estructuras que ayudan a la excreción en los humanos, como son las glándulas sudoríparas. ¿Listo? Los pulmones, porque liberan el CO2, ¿sí? Que eso. Y bueno, está el sistema urinario, los riñones. Bueno, está muy fácil. Vamos con movimiento. Entonces aquí nos sugieren ver este video. Entonces, ojalá no sea muy, creo que ya lo vimos. Ya vimos este video. Bueno, esperemos que pase aquí las propagandas. Antes que convulsionen con estas armas guiadas. El navegador, mira, un navegador hecho para puro crimen. Una de sus mejores funciones es el control X, el cual en este apartado nos permite optimizarlo, ya sea Omitamos anuncios a ellos. Bueno, clasificación de los movimientos. movimientos. El primer movimiento que vamos a analizar se llama movimiento rectilíneo.
uniforme. ¿Sí? Supongamos que una fuerza golpea a un vehículo y la velocidad que adquiere el vehículo es de 3 kilómetros por hora. ¿Sí ve que va en línea recta? Con la misma velocidad durante toda su trayectoria, 3 kilómetros por hora. Eso se dice que el movimiento es uniforme, porque su velocidad no varía. Si existe una fuerza, Ahí va hace movimiento que su rectilíneo velocidad vaya variado, aumentando progresivamente que también tienes o que que dibujar. vaya disminuyendo progresivamente, ¿Sí ves? entonces el movimiento se llama movimiento rectilíneo. Variado, mire Uniformemente que variado. varía la velocidad. Vea. Se le aplicó más fuerza o se puso electricidad y varió la Supongamos que velocidad, se pero lanza va un en línea objeto de recta. forma diagonal. El parabólico. El objeto describe un movimiento que se llama movimiento parabólico. Cuando lanzamos una piedra, cuando lanzamos la pelota al arco. Ahora, imaginemos que un vehículo se mueve con velocidad constante, es decir, su movimiento es movimiento rectilíneo uniforme, que se abrevia MRU. Ese movimiento continúa hasta que cae por el barranco. Una vez que cae por el barranco, hay otro Parabólico. movimiento llamado movimiento compuesto. Este movimiento compuesto imaginemos una rueda que gira a velocidad constante. Ese tipo de movimiento se llama movimiento Circular uniforme, uniforme. porque es constante su velocidad. Pero si la velocidad empieza a aumentar progresivamente o disminuir progresivamente, Igual que el rectilíneo. Movimiento circular, claro, variado. uniformemente variado. ¿Listo? Aquí la variable que cambió la velocidad. Imaginemos que se jala un resorte y luego se lo suelta. El movimiento que se produce se llama movimiento armónico. Entonces va explicado. Movimiento rectilíneo uniforme variado, movimiento circular uniforme variado, ahora movimiento parabólico, movimiento compuesto y ahora movimiento. Imaginemos que una piedra cae dentro de una piscina. Caer el agua forma olas. Las olas tienen un movimiento Ondulatorio. Bueno, si un objeto cae libremente, se dice que tiene un movimiento. Ahora prestemos atención a este objeto en particular. Cae con un movimiento vertical, pero luego tiene un movimiento oscilatorio. El movimiento realizado por una taladradora es un movimiento vibratorio. El movimiento armónico, oscilatorio y vibratorio son en realidad el mismo tipo de movimiento sí. y se estudian en el mismo tema. El movimiento vertical es en realidad un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por caída libre.
Ahora practica. Clasifica los movimientos que ocurren a tu alrededor. Ujú. Muy bien, niños. Y hasta ahí es, bueno, con base al video, que es recordando sobre el movimiento, entonces contestamos y damos aquí el ejemplo. No se les olvide que el movimiento rectilíneo uniforme, pues la velocidad es constante. Y ahí hace el dibujo. Identifíquelos ahí en su vida cotidiana. El movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces aquí lo que cambia sigue en línea recta, pero va variando en la velocidad. Entonces tú nos das un ejemplo. Ahí en la vida cotidiana, dibujar el movimiento parabólico, ya sabes, dibujar el movimiento circular uniforme. Acuérdese que aquí no varía la velocidad, en cambio en el uniforme variado sí varía la velocidad, entonces lo explicas. Realizan un resumen de lo aprendido en clase, yo veré esas afirmaciones, esas conclusiones de cada uno de los temas que se hizo refuerzo hoy, entonces colocas ahí por ahí dos conclusiones de cada tema. Y finalmente haces este proyectico, una ficha de un elemento químico. Entonces sigue ahí las instrucciones y el ejemplo. Bueno, y eso es todo, eso no se demora nada haciendo. Que les vaya muy bien, ¿sí? Y terminamos la clase, el refuerzo.